Las tentaciones de los predicadores. ¿Cuáles son las tentaciones de un evangelizador? Para ello quiero contarte una historia. Como yo tengo tantas experiencias de volar y volar en los aviones, siempre que me encuentro con un piloto le pregunto, ¿cuál es el principal problema que se tiene cuando se está en los aires, cuando estás piloteando un avión? Estas respuestas que he recibido de 3 de ellos, las voy a identificar con las 3 tentaciones que tiene un evangelizador. Al primero que se lo pregunté es a mi amigo Bill Finke, cuando sobrevolábamos la cordillera de los Andes, viendo las vicuñas, viendo los animales, el cóndor que pasaba, y él hablaba a la torre de control, le respondían, y yo sentía que algo pasaba. Pero como era en inglés, pues yo no entendía. Y ahí le pregunté, Bill, ¿cuál es el principal problema cuando se está piloteando un avión? Él se quedó pensando un poquito y me dijo, en los aviones no hay grandes problemas. En los aviones solo hay pequeños problemas que no se solucionaron a tiempo. Y esto me parece a mí que acontece también con un evangelizador, con un ministro de la palabra. No tiene grandes problemas, solamente pequeños problemas que no supo atender a tiempo, que no supo solucionar cuando era oportuno. Y la bola de nieve fue creciendo y creciendo. Voy a dar algún ejemplo. Una persona, un predicador que deja la oración, no la deja de un día para otro, la fue dejando poco a poco, la fue retrasando. Después, cuando se da cuenta, hasta piensa que ya no la necesita y ha caído en el abismo de la tentación de dejar la oración. Otro que se afana por el dinero. Eso no sucede de un día para otro. Eso fue un problemita chiquito que no se solucionó a tiempo. Y poco a poco se fue agrandando. Por último, un predicador que se enamora de una persona que no es su esposo, que no es su esposa. Eso no sucede en un momento. Fue todo un proceso de un camino, de un ir creciendo hasta que llegó tal vez a una situación irreversible. Eso le pasó a Pedro. Pedro no supo solucionar un problema a tiempo cuando estaba en el palacio del sumo sacerdote. Jesús le había advertido, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y Pedro negó a Jesús ante la pregunta de una sirviente. ¿Qué hizo Pedro? No solucionó el problema. Estaba en un mar agitado, estaba en una turbulencia, y en eso le cantó el gallo para avisarle, cuidado Pedro, ya canté una vez, no quiero cantar 2 veces. ¿Y qué hizo Pedro? No solucionó el problema. Siguió en el patio, siguió exponiéndose. ¿Y qué pasó? Negó a Jesús por 2ª vez y por 3ª vez. Y entonces le cantó el gallo. Pedro no supo solucionar el problema a tiempo. No supo salirse del patio donde se estaba calentando esa noche en la hoguera. Y esto me sirve a mí para hacerte y hacerme yo una pregunta. ¿Cuántas veces he negado a Jesús? Porque si sigo allí, voy a negarlo otra vez. Si sigo en ese clima, en ese ambiente, lo voy a seguir negando. ¿Cuál es el patio donde estoy negando a Jesús? Conclusión. Un predicador no tiene grandes problemas. Solo tiene pequeños problemas que no supo solucionar a tiempo. No le pidas a Dios que solucione problemas imposibles cuando tú no fuiste capaz de solucionar lo que era posible, lo que estaba en tus manos cuando el problema era chiquito. Voy a pasar a la segunda tentación. También se lo pregunté a un piloto en Costa de Marfil hace muchos años cuando estábamos cenando
y él era un piloto que había trabajado muchos años en los aviones, y le pregunté, ¿cuál es el principal problema cuando se pilotea un avión? Él levantó los ojos, yo sentí que estaba conmovido y me respondió en francés, la routine, la routine. Y se quedó callado. La rutina es el principal problema. Cuando un piloto cae en la rutina, está próximo a un accidente. Cuando ya no prepara detalladamente cada uno de los elementos de su vuelo, de su plan de vuelo, cuando ya no revisa cada uno de los puntos que va a volar, está próximo a un accidente. Cayó en la rutina. También un predicador, cuando cae en la rutina. ¿Qué es la rutina? La mediocridad. Ni frío ni caliente. Caer en la tibieza. Cuando se acostumbra a las cosas sagradas, a las cosas ordinarias y a las extraordinarias. Cuando ya no vibra al tocar la palabra de Dios, al predicar. Cuando pone un piloto automático para que todo siga igual. Cuando Él no siente en sus manos el timón y todos los instrumentos para manejar el avión y lo pone en piloto automático. Cayó en la rutina. La rutina es la gran tentación de la gente buena, de los que están en el ministerio y se acostumbran a tocar con sus manos al verbo de vida, a tener en sus manos la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios. Se acostumbraron. Creo que eso le pasó a Judas. Judas se acostumbró a las predicaciones. Judas se acostumbró a los milagros y entonces buscó otras cosas diferentes. Judas se acostumbró a estar cerca del maestro y eso fue lo que le hizo caer. Cuando ya no le llenaba lo que antes para él era una seducción, una emoción, ahora ya no le llena. ¿Por qué? Cayó en la rutina. El principal problema de un predicador, o mejor dicho, esta segunda tentación, es caer en la rutina. Y curiosamente esto también se aplica a la familia, se aplica al matrimonio, se aplica a la comunidad, se aplica a la fe. En todos estos aspectos de la vida humana y pastoral, el principal problema, o mejor dicho, la tentación grande, es caer en la rutina. Yo te quiero preguntar a ti, y también me lo pregunto a mí, ¿en qué estoy cayendo yo en la rutina? ¿En qué me he acostumbrado? ¿En qué aspecto de la vida ya he perdido la emoción? ¿Cuándo he puesto el piloto automático? ¿En qué he caído en la tibieza? Tercera tentación. Yo volaba en un vuelo normal comercial de la ciudad de Tijuana a Guadalajara hace apenas unas semanas. Y me tocó junto a mí un piloto que ya tenía retirado, que llevaba 25 años como piloto y estaba retirado. Y allí le pregunté lo mismo que le pregunto a todos. Oiga, señor piloto, ¿y cuál es el principal problema de un piloto cuando está volando en los aires? Él me volteó a ver, se sonrió y me dijo, en los aires no hay problemas. Los aviones se hicieron para volar. El problema es cuando el avión está en tierra, cuando el avión no vuela. Porque cuando no vuela se oxidan los instrumentos, se pierde la lubricación de las turbinas. En cambio, cuando vuela, hasta las baterías se recargan. El avión fue hecho para volar. Los problemas se gastaron cuando estaba estacionado, cuando no voló, cuando se puso a descansar. Es entonces cuando le vinieron y nacieron los problemas que después van a aparecer cuando está volando. Pero los problemas no son cuando vuela, son cuando no vuela.
Esto se aplica también para el evangelizador. El evangelizador se hizo para evangelizar. Como el avión se hizo para volar, el evangelizador se hizo para evangelizar. Y cuando ya no evangeliza, es cuando le vienen los problemas. Fuimos hechos para evangelizar. Cuando decimos, descansa alma mía, y aterrizamos y nos quedamos en tierra, es entonces cuando estamos gestando muchos problemas. Para entenderlo mejor, vamos a tener el ejemplo de David. David era un guerrero incansable, que iba a la guerra, que vencía a sus enemigos, que luchaba contra Goliat, que conquistó Jerusalén, siempre en pie de guerra con su jabalina, con su espada. Nunca descansaba hasta que, conquistando Jerusalén, en las tardes se iba a descansar en la terraza de su palacio. Y desde allí mirando, vio el jardín de su vecina y vio a Betsabé que se estaba bañando. Y cayó en la tentación. Y cayó en el adulterio con Betsabé. ¿Cuándo? Cuando dejó de luchar. Cuando se puso a descansar. Cuando ya no tenía la jabalina ni la espada. Cuando ya dijo, voy a descansar. Un evangelizador va a caer en la tentación cuando ya no vuela, cuando está en tierra. O mejor dicho, voy a decirlo así, en tierra es solamente para tomar gasolina. Y la gasolina es el momento de oración para reabastecerse, para seguir volando. No fuimos hechos para estar en tierra, evangelizadores. Fuimos hechos para volar. Nuestros problemas no se van a dar cuando volamos, cuando evangelizamos. Ni tiempo tenemos de tentaciones cuando estamos volando, cuando estamos evangelizando. Nuestras tentaciones vienen cuando estamos en tierra, cuando ya no evangelizamos, cuando ya nos cansamos y decimos, descansa. Es entonces cuando aparece no solo un problema, sino un manojo de problemas. Conclusión, ¿tú has caído en esta tentación? ¿Tú has caído en esta tentación de decir, voy a estar mejor en tierra? ¿Voy a dejar de evangelizar? Porque cuando dejes de evangelizar, te van a llegar los problemas. Por eso, Pablo tenía un miedo y decía, ¡ay de mí si no evangelizo! ¿Por qué? Porque entonces no solo va a aparecer la tentación, sino que voy a caer en ella. Conclusión, hemos visto las 3 tentaciones de un evangelizador. 3 tentaciones que son las más frecuentes, pero que hay que tener en cuenta y prevenirnos. La primera de ellas es que no hemos solucionado un pequeño problema y se nos hizo grande. La segunda, cuando hemos caído en la rutina, que nos lleva a la tibieza. Y la tercera, cuando estamos en tierra, porque dejamos de volar, dejamos de evangelizar. Y esto se aplica también al terreno de la fe. Esto se aplica también a la familia. Esto se aplica a la vida humana. Pero hoy, nosotros, Escuela San Andrés, que formamos nuevos evangelizadores para la nueva evangelización, lo hemos aplicado a la vida y a la misión de evangelizar. Que sea esto un semáforo que te está iluminando para tomar cuidado. No te digo que esté en rojo, pero sí está en ámbar, sí está en amarillo, para que tengas cuidado, para que puedas prevenir y no dejes que el problema se haga grande. No te dejes caer en la rutina y por último, sigas volando. Porque volando no hay tentaciones. Evangelizando no hay tiempo para las tentaciones. Las tentaciones vienen cuando dejamos de evangelizar. Que Dios te bendiga y que tu gasolina sea la palabra de Dios. Porque aquí está la fuerza para vencer cualquier tentación. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho.